Tiago nació en un callejón olvidado de la periferia de Rosario, donde las casas parecían apiladas unas sobre otras, como si el tiempo mismo se hubiera cansado de ordenarlas. Huérfano desde los 4 años, fue criado en un refugio modesto conducido por monjas franciscanas que, entre oraciones y sopas aguadas, intentaban rescatar de los niños lo que el mundo parecía haberles negado: el derecho a soñar. Pero Tiago soñaba, incluso cuando el estómago le dolía o cuando el frío atravesaba las cobijas finas del dormitorio compartido. Había algo que le calentaba el pecho: Lionel Messi. No era solo el jugador, era la esperanza silenciosa de que alguien como él, también nacido en Rosario, había logrado vencer. Messi, para Tiago, era más que un ídolo. Era una prueba viva de que Dios aún hacía milagros en la misma tierra que él pisaba. Tiago dibujaba el rostro de Lionel Messi en las paredes del refugio, siempre con la misma mirada concentrada, la barba bien recortada, el número 10 en la espalda. Cada trazo era una oración. Y, aunque nunca había tenido un balón de verdad, improvisaba con calcetines viejos rellenos de papel. Jugaba descalzo, con una camiseta rota en la que una monja había bordado a mano el nombre Messi en la espalda. Ese pedazo de tela desgastada era su mayor tesoro. Los otros niños se reían de sus dibujos y lo llamaban el loco de Messi, pero a Tiago no le importaba. Por las noches, antes de dormir, miraba al cielo por la rendija de la ventana del dormitorio y susurraba una promesa: un día te veré de cerca, Lionel Messi, aunque sea por un segundo, y te diré gracias. Tiago nunca supo con certeza si ese agradecimiento era por algún gol específico o por algún título ganado. Tal vez era simplemente por existir, por demostrar que alguien como él, pequeño, frágil, sin esperanzas, podía alcanzar lo inalcanzable. El niño no quería fama, no quería dinero, solo quería mirar a los ojos de Messi y sentir que por un instante él también existía para alguien. Las monjas decían que Dios tiene planes para cada uno, pero que a veces habla bajito. Entonces, Tiago empezó a creer que Dios hablaba a través de los botines de Messi, o de las lágrimas que él dejaba caer al cantar el himno. Y así, incluso con el alma marcada por ausencias, Tiago encontraba sentido. Cada gol visto en un viejo televisor de la sala del refugio lo celebraba con fervor. Lloraba en silencio cuando veía a Messi arrodillado en el campo, cruzando los dedos en oración. Eso era sagrado. Era como si, por unos segundos, él también estuviera allí, compartiendo el campo, el sudor, el mundo. Y fue en ese escenario de paredes rayadas, de una camiseta rota y de un sueño entero, donde Tiago aprendió que el amor, incluso a la distancia, podía salvar. El orfanato donde creció Tiago no tenía un nombre bordado en letras doradas ni un jardín florido en la entrada. Lo llamaban simplemente Hogar San José, pero pocos sabían de su existencia. Escondido entre calles de tierra y callejones sin nombre, era como si el mundo hubiera olvidado no solo el lugar, sino también las pequeñas vidas que allí resistían. Dentro de sus muros manchados por la lluvia y el paso del tiempo, el silencio reinaba. No era el silencio sereno de la contemplación, sino ese que grita por atención, que pesa sobre los hombros y calla incluso las lágrimas. Tiago aprendió pronto que el llanto debía ahogarse en la almohada para no molestar a los demás. Aprendió a hacer de la soledad una compañera y de la fe una esperanza que no exigía pruebas. Las hermanas franciscanas, a pesar de contar con escasos recursos, se desvivían por mantener a los niños alimentados y protegidos. Pero la escasez era constante, la leche siempre diluida, el pan contado, los medicamentos improvisados. Cada invierno, un abrigo donado era compartido entre 2 o 3 niños. Tiago, siendo uno de los más pequeños, solía quedarse con lo que sobraba. Aún así, nunca se quejaba. Su silencio era su armadura, y su fe, el faro invisible que lo mantenía en pie. No había visitas. El teléfono solo sonaba en emergencias. La Navidad se celebraba con sencillez. Una misa improvisada en el salón y un regalo para cada niño.
normalmente un juguete usado, reparado por las propias monjas. Tiago guardaba esos juguetes con un cuidado conmovedor, como si fueran reliquias, pero ninguno ocupaba tanto espacio en su corazón como la vieja camiseta con el nombre de Lionel Messi, ya descolorida por el tiempo. Las ausencias eran parte del día a día. Compañeros que enfermaban y no volvían. Otros que, al ser adoptados, se iban sin despedirse. Tiago se quedaba. Siempre se quedaba. Y cada partida dejaba un vacío mayor en los pasillos del orfanato. Un eco de historias interrumpidas, de promesas que nunca llegaron. Aún así, algo en Tiago resistía. Tenía un altar improvisado en una esquina del dormitorio, con una pequeña cruz de madera, una vela gastada hasta la mitad y un recorte antiguo de periódico con la imagen de Lionel Messi levantando una copa. Todos los días, antes de dormir, se arrodillaba allí. No pedía riquezas ni ser adoptado, pedía fuerza y a veces solo compañía. Dios, si me estás escuchando, déjame ser fuerte un poco más, solo un poco más. Era una oración susurrada, pero cargada de una fe que pocos adultos serían capaces de comprender. La directora del orfanato, la hermana Marta, solía observar a Tiago en silencio. Sabía que en él había una fuerza rara, una luz discreta que brillaba incluso en la oscuridad. Un día le comentó a otra monja: «Él tiene algo distinto. Parece que escucha a Dios con más claridad que nosotras». En las clases improvisadas de la pequeña sala de estudio, Tiago se destacaba por su atención y creatividad. Siempre dibujaba. Cuadernos y hojas se convertían en murales de rostros, jugadas, campos de fútbol imaginarios. Casi todos los dibujos tenían a Messi como protagonista, pero no era un Messi de lujos ni de fama. Era un Messi caminando con niños, ayudando a los pobres, llorando ante una cruz. Un Messi que representaba la bondad idealizada de alguien que jamás lo decepcionaría. Un día, durante una tormenta fuerte, parte del techo del dormitorio se vino abajo. El agua cayó con fuerza sobre la cama de Tiago. Sus pertenencias se empaparon. Algunos dibujos se perdieron. Pero él no se quejó. Ayudó a secar el suelo con un trapo viejo y, más tarde, se sentó solo en la capilla. Y allí, con los pies mojados y el corazón apretado, dio gracias. «Gracias por seguir aquí, Dios. Por favor, no te olvides de mí también». El orfanato seguía siendo un mundo olvidado. Las autoridades locales rara vez aparecían. Las solicitudes de ayuda casi nunca eran respondidas. Pero dentro de aquel espacio marcado por la carencia, nacía una fe que no se explicaba. Una fe que resistía sin pedir nada a cambio. Tiago llevaba en la mirada la firmeza de quien conocía el dolor, pero decidía no rendirse ante él. En medio de paredes desconchadas y rutinas duras, era una prueba viva de que la dignidad no depende del lugar donde uno nace, sino de lo que elige cultivar dentro de sí. Mientras el mundo ignoraba aquel orfanato silencioso, Tiago continuaba con su ritual: oraciones, dibujos, esperanzas. Y en el silencio que gritaba en las madrugadas frías, creía con fuerza que algún día alguien escucharía su corazón. Era una vez al mes, sin falta. El primer domingo, después de la misa matutina, Tiago se sentaba en la mesa del comedor con una hoja de cuaderno, una pluma azul prestada y el corazón abierto. Allí, entre los restos del desayuno y el bullicio de los niños, escribía. No sabía si la gramática era correcta, si los acentos estaban bien puestos, pero eso poco importaba. Lo que valía era lo que salía del alma. Querido Lionel Messi. Así comenzaban todas las cartas. Algunas eran breves, otras llenas de detalles sobre su vida en el orfanato, sus sueños, sus miedos. En todas había gratitud. Contaba sobre el nuevo dibujo que había hecho, sobre el gol imaginario que marcó con la pelota de trapos, sobre la nostalgia de una madre de la que apenas tenía recuerdos. Pero, sobre todo, escribía sobre cuánto lo inspiraba Messi. Cada sobre era cuidadosamente sellado con una cinta adhesiva de color, un detalle especial que Tiago creía que llamaría la atención, y entregado a las monjas. La hermana Clara, siempre paciente, llevaba las cartas al correo más cercano.
Nunca supieron si realmente llegaban. Tal vez se quedaban en algún centro de clasificación. Tal vez eran descartadas por no tener una dirección concreta. Después de todo, para alguien que enviaba tantas cartas, Thiago apenas sabía una dirección exacta. Lionel Messi, Barcelona, España. Pero, aún sin respuestas, no se rendía. Había algo sagrado en ese acto. Escribirle a Messi era como conversar con un viejo amigo, como lanzar su voz al cielo y esperar que el viento hiciera el resto. Era un ritual de esperanza. Con el tiempo, las monjas comenzaron a guardar copias de las cartas, no por desconfianza, sino porque veían en ellas un diario del alma de Thiago. Eran valiosas. En cada línea había una ternura rara. Un día, la hermana Marta le confesó a un sacerdote visitante: si el mundo leyera lo que este niño escribe, lloraría con él. Thiago creció un poco. Su rostro se afiló. Sus ojos se volvieron más profundos, pero el hábito permaneció. Y así pasaron 3 años. Más de 30 cartas enviadas. Ninguna respuesta. Hasta que, una mañana cualquiera, llegó un nuevo voluntario al orfanato. Era joven, estudiante de periodismo, y se ofreció para ayudar en la organización de la pequeña biblioteca del hogar. Se llamaba Santiago, y aunque no era un devoto ferviente, tenía la mirada atenta de quien percibe lo invisible. Uno de esos días, al buscar un libro polvoriento en la sala de la dirección, Santiago encontró una caja de cartón marcada con rotulador: Cartas de Thiago para Lionel Messi. Intrigado, pidió permiso para leer una. La hermana Marta dudó, pero aceptó. En silencio, se sentó en el pasillo y leyó la primera carta. En pocos minutos, Santiago tenía los ojos llenos de lágrimas. Pasó el día entero leyendo las demás. Cada página era un universo. No era solo admiración por un ídolo del fútbol. Era una historia de supervivencia contada con palabras puras. Era un niño intentando ser visto por el hombre que le había dado esperanza de existir. Esa misma noche, Santiago decidió que algo debía hacerse. No podía ser que esas palabras siguieran escondidas, como una oración guardada en un cajón. Usando sus contactos en la universidad y con la ayuda de un profesor que tenía amigos en el medio periodístico, Santiago escribió un pequeño artículo. Contó la historia de Thiago, el niño huérfano que enviaba cartas a Messi desde hacía años. Incluyó fragmentos de las cartas, los más conmovedores, y terminó con un llamado directo. Si alguien sabe cómo hacer que esta historia llegue a Lionel Messi, que escuche el llamado del destino. El texto se volvió viral. En pocos días, fue republicado en periódicos digitales de Argentina, luego en medios internacionales. Compartidos, comentados, llorados. Personas empezaron a buscar formas de ayudar. Muchos intentaron contactar al equipo de Messi. Otros solo rezaron, conmovidos por la pureza de aquella historia. Entonces, ocurrió algo improbable. En un vuelo de Barcelona a Buenos Aires, un periodista deportivo argentino, amigo de larga data de Messi, recibió el enlace del artículo en su celular. Lo leyó por curiosidad. Al principio, pensó que era otra de esas historias inventadas. Pero, a medida que avanzaba entre las palabras de Thiago, sintió el corazón apretarse. Al aterrizar, envió el enlace directamente a Lionel Messi con un mensaje corto. Lío, tenés que ver esto. Messi, acostumbrado a tantas noticias, abrió el artículo al final de una noche agotadora. Lo leyó en silencio, sentado en la terraza de su casa. Cuando terminó, se quedó varios minutos mirando al vacío. Luego volvió al inicio y lo leyó de nuevo. La luz del celular se reflejaba en las lágrimas que empezaban a caer, silenciosas. A la mañana siguiente, llamó a su agente. Quiero encontrar a este chico, sin prensa, sin alboroto. Quiero mirarlo a los ojos y darle las gracias, porque en ese instante, Messi comprendió que ese niño, al que nadie respondía, lo había alcanzado, no con gritos ni exigencias, sino con la fuerza suave de una carta escrita desde el fondo de un corazón que nunca dejó de creer. Era de madrugada en Barcelona. La ciudad dormía,
sumida en ese silencio sereno que solo conocen las grandes urbes cuando el tiempo desacelera. En lo alto de un apartamento elegante, entre sombras suaves y la luz azulada de una notebook, Lionel Messi seguía sentado. La terraza era amplia, con vista a un mar oscuro y tranquilo, pero los ojos de Messi no veían el mar. Estaban fijos, perdidos en algo más allá del tiempo y del espacio. Frente a él, en la pantalla del ordenador, las palabras de Thiago aún brillaban. Releyó la carta más reciente. A veces, finjo que me estás escuchando cuando hago un gol solo en el patio. No es para ganar nada, es solo para que sepas que existo, Lionel. Aquello no era solo una frase, era un llamado. Messi, hombre de pocas palabras y mucho corazón, sintió que algo se apretaba dentro de él. Era como si su propia infancia tocara a la puerta del presente. Recordó Rosario, su niñez sencilla, las limitaciones, los dolores del crecimiento que casi lo alejaron del fútbol. Recordó a su madre peinándolo antes de los entrenamientos, a su padre manejando horas para llevarlo a los partidos. Recordó cuando todo parecía demasiado difícil, demasiado lejano, y cómo él también, alguna vez, solo quiso ser visto. Pero lo que más conmovía a Messi no era el hecho de ser admirado. Eso ya se había vuelto parte de su vida, aunque aún le resultara incómodo. Lo que lo movía en ese instante era el eco de un niño que escribía desde un lugar olvidado, con la misma pasión que él había sentido años atrás. Un niño que no pedía fama, ni botines, ni autógrafos. Solo quería ser notado, solo quería existir para alguien. Cerró la notebook con delicadeza, como si estuviera cerrando un capítulo sagrado. Respiró hondo. Caminó por la sala en silencio, pasando los dedos por los juguetes de sus hijos, por las fotos con Antonella, su esposa. Sentía el corazón pesado, pero lleno. No era tristeza. Era un tipo raro de compasión que no buscaba aplausos, solo acción. A la mañana siguiente, sin hablar con ningún medio, llamó a su agente personal, Rodrigo. Le pidió que localizara el orfanato discretamente. Nada de prensa, por favor. Esto es solo entre Dios, yo y ese niño. Rodrigo, acostumbrado a peticiones grandiosas, tragó saliva. Sabía que cuando Messi hablaba con ese tono sereno y firme, no había manera de hacerlo cambiar de idea. Mientras el equipo empezaba a investigar con cautela la ubicación exacta de Thiago, Messi guardaba silencio en público. Seguía entrenando con el equipo, participando en las actividades, sonriendo para las fotos, como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, ya no era el mismo. En los descansos, volvía a leer las cartas. Imaginaba la voz del niño leyéndolas en voz alta. Escuchaba el sonido invisible de los balones de trapo siendo pateados, de la risa tímida escondida detrás de la vergüenza. Y todas las noches regresaba a la terraza. Allí, solo, oraba en silencio, pidiendo a Dios sabiduría para no convertir ese encuentro en un espectáculo, pidiendo que su gesto fuera tan puro como el corazón que lo había inspirado. En una de esas noches, le confesó a Antonella lo que estaba sintiendo. Ella lo escuchó en silencio, tomándole la mano. Al final, le dijo con dulzura: a veces, Dios pone un niño en el mundo solo para recordarles a los grandes de dónde vienen. La frase resonó en él. Messi sonrió levemente, mirando el cielo oscuro de Barcelona, y murmuró para sí: es hora de volver, no solo a Rosario, sino a lo que realmente importa. Barcelona seguía con su rutina de luces y prisas, pero dentro de ese apartamento, en las madrugadas tranquilas, un corazón de gigante había sido tocado por un niño invisible, y el eco de ese encuentro, silencioso y sin alardes, estaba a punto de cruzar continentes, no como noticia de periódico, sino como testimonio vivo de que la empatía sigue siendo la fuerza más poderosa del mundo. Era una mañana común en el hogar San José. Las monjas hacían sus tareas con la serenidad de siempre, y los niños, ajenos al mundo exterior, corrían por el patio de tierra con la alegría ingenua de quienes aún no han aprendido a esperar grandes milagros. Pero algo
Esa mañana parecía distinto. El cielo, aunque nublado, parecía más cercano, y el viento traía consigo una brisa suave como un susurro celestial. A las 9:37, un coche discreto se detuvo a unos metros del portón. De él bajó un hombre con gorra baja, gafas oscuras y ropa sencilla. Llevaba en las manos una pequeña bolsa. Caminó hasta el portón como quien teme romper el silencio de un lugar sagrado. Tocó 2 veces. La hermana Clara respondió. «Buenos días», dijo él, con el suave acento de los argentinos. «Soy amigo de un voluntario que estuvo aquí. Me gustaría conocer el trabajo del orfanato, si no es molestia». La hermana Clara lo miró por un instante, con desconfianza, pero sintió algo en la mirada del hombre que la tranquilizó. Había una gentileza que no requería explicaciones. Sonrió y abrió el portón. «Bienvenido. Aquí, todos somos familia». El hombre entró despacio, mirando a su alrededor como quien busca algo invisible. Caminó por los pasillos, pasó por la capilla, vio los murales de dibujos, muchos con el rostro de Messi en trazos infantiles. Con cada imagen, sus ojos se volvían más húmedos. Se detuvo frente a uno donde Lionel Messi aparecía arrodillado ante un niño. Estaba firmado por Thiago G. En el patio, Thiago jugaba al fútbol con otros 2 niños. Llevaba la camiseta vieja y desgastada con el nombre Messi en la espalda. Estaba descalzo. Cuando la pelota rodó entre unos arbustos, corrió tras ella. Y fue entonces cuando se detuvo bruscamente. El hombre estaba allí, de pie, con una leve sonrisa en el rostro. Thiago no lo reconoció, solo lo miró, curioso, y dijo: «Hola, ¿usted está buscando a alguien?». El hombre respondió con calma: «Tal vez ya lo encontré». Thiago se acercó, aún desconfiado. Había algo en la forma de ese extraño, un calor familiar, un respeto silencioso. «Yo soy Thiago». «Lo sé», dijo el hombre, quitándose lentamente las gafas oscuras. «Vine a verte». Thiago frunció el ceño, miró con más atención, la voz, la mirada. «¿Ustedes?». Messi no respondió, solo sonrió. Y entonces se agachó a la altura del niño, sacando de la bolsa una pequeña caja envuelta con cuidado. Se la entregó a Thiago sin decir una palabra. Thiago la abrió lentamente. Dentro, un par de botines nuevos, de su talla exacta. Era el mismo modelo que Messi usaba en los partidos, pero no parecía sorprendido. Parecía conmovido. Miró los botines unos segundos, luego al hombre frente a él. Yo no puedo aceptar esto. Usted debe tener hijos, debe conocer a chicos más importantes. Yo tengo un par, no es nuevo, pero sirve». Y, con la simplicidad que solo los puros entienden, Thiago corrió al dormitorio. Volvió con su viejo par de botines gastados, las suelas rotas y los cordones remendados con cinta. «Toma, es lo mejor que tengo. Si a ti también te gusta jugar, estos te van a dar suerte». Messi tomó los botines con cuidado, como si fueran reliquias. Permaneció unos segundos en silencio, mirando ese regalo con los ojos llenos de lágrimas. Luego, sin poder contenerse, lo abrazó. «Gracias, Thiago. Gracias por recordarme lo que es ser una persona de verdad». En ese momento, el niño comprendió. Los ojos, el gesto, el tono de voz, y la confirmación vino con la emoción. Thiago dio un paso atrás, se cubrió la boca con la mano y susurró, incrédulo: «¿Eres tú? ¿Eres de verdad tú?». Messi asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Thiago no gritó, no corrió, simplemente cayó de rodillas y lloró. No lloró por la fama del hombre frente a él, sino porque lo invisible había sido visto, porque su fe no había sido en vano. Las monjas observaron desde lejos, en silencio, muchas con lágrimas en los ojos. Fue un milagro sin espectáculo, un encuentro que no cabía en los titulares. No hubo cámaras, solo cielo, tierra y 2 corazones que se encontraron en el momento justo. Messi se quedó durante horas, habló con los niños, escuchó las historias de la hermana Marta,
paseo por los pasillos del orfanato como si estuviera en casa. Pero el momento con Tiago, ninguno lo olvidaría. Antes de irse, Messi solo dijo: "El mundo sabrá de tu fuerza, Tiago, pero hoy solo nosotros lo sabemos. Y eso es suficiente". Y le dejó un billete escrito a mano: "Nunca dejes de escribir. Tus palabras cambiaron mi vida". En el orfanato, el día terminaba como tantos otros, entre suaves oraciones en la capilla y risas infantiles que resonaban por los humildes pasillos. Pero en el corazón de Tiago, esa tarde jamás sería una más. Aún aturdido por la visita de Lionel Messi, caminaba en silencio con la caja de los botines nuevos en los brazos, como quien carga un secreto sagrado. Messi se había ido minutos antes, de forma discreta, sin alardes. Solo él, las monjas y los pocos que estaban allí sabían lo que había sucedido. Pero no todos los ojos se habían mantenido cerrados. Sin que Messi lo supiera, uno de los adolescentes mayores del hogar, Gabriel, había grabado parte de la escena con un celular antiguo escondido en el bolsillo. El video no era largo, pero capturaba algo imposible de fingir. El momento exacto en que Tiago, arrodillado sobre la tierra, lloraba en los brazos del hombre que siempre admiró y que ahora estaba allí, de verdad, arrodillado con él. Gabriel, movido por la emoción y tal vez por una esperanza silenciosa de dar voz al orfanato olvidado, subió el video a las redes sociales esa misma noche. No incluyó descripción ni nombres, solo escribió: "Todavía existe bondad en el mundo". En menos de una hora, el video comenzó a compartirse, primero por amigos locales, luego por influencers argentinos, y pronto cruzó fronteras. La imagen de Lionel Messi abrazando a un niño descalzo, ambos con los ojos llenos de lágrimas, trascendió el deporte. Era pura, humana, sagrada. La gente no sabía con certeza quién era el niño, ni dónde estaban, pero la escena hablaba por sí sola. Era el gesto, era la reverencia espontánea, el silencio respetuoso, la vulnerabilidad compartida. El mundo, cansado de titulares fríos y luchas sin alma, encontró en ese video un alivio inesperado. En menos de 24 horas, el video alcanzó millones de visualizaciones. ¿Quién es ese niño? ¿Por qué Messi está arrodillado? ¿Esto es real? Eran las preguntas que inundaban los comentarios. Los periódicos comenzaron a publicar artículos. Los programas de televisión intentaron descubrir el lugar de la grabación. Expertos en fútbol lloraron en vivo al describir la escena. Incluso quienes nunca siguieron el deporte se sintieron conmovidos, porque en ese gesto no había marketing, había verdad. Al día siguiente, Messi despertó con decenas de llamadas perdidas. Su agente, Rodrigo, lo encontró con el celular en la mano, mirando el video, silencioso, los ojos rojos, la respiración pesada. ¿Lo viste?, preguntó Rodrigo, bajando la voz. Messi simplemente asintió. Estaba visiblemente emocionado, pero no parecía sorprendido, como si, en el fondo, ya supiera que ese momento no podía permanecer oculto para siempre. No quería esto, dijo, finalmente. No era para hacerse público, pero tal vez Dios quiso que fuera así. El propio Tiago, en el orfanato, tardó en entender lo que estaba ocurriendo. Solo comprendió la magnitud cuando periodistas comenzaron a rondar el hogar, intentando descubrir su identidad. Las monjas, con firmeza, protegieron la intimidad del niño. Él es solo un hijo de Dios, como todos aquí. No será convertido en espectáculo, dijo la hermana Marta a un equipo de televisión que insistía en entrar. Pero Internet no necesitaba nombres. Bastaba la imagen, bastaba el acto. La escena se convirtió en símbolo de compasión, de conexión, de humanidad. Músicos compusieron canciones inspiradas en ese abrazo. Iglesias proyectaron el video durante los cultos, hablando de empatía y humildad. Escuelas lo usaron como ejemplo en clases sobre valores. Incluso líderes religiosos mencionaron la escena como una señal para los tiempos. Un gesto de amor silencioso que tocó a un mundo que grita por atención.
Mientras tanto, Messi se mantuvo en silencio público. No dio entrevistas, no publicó nada. Solo respondió a un periodista amigo con un breve mensaje. Algunas cosas son entre un hombre, un niño y Dios. Y Thiago, cuando supo que el video había alcanzado al mundo, no se exaltó. Se sentó en el mismo rincón de siempre en el dormitorio. Se arrodilló ante su pequeño altar improvisado, ahora con el billete manuscrito de Messi junto a la cruz, y oró. Dios, si decidiste que el mundo debía ver esto, que sea para hacer el bien, pero, por favor, manténme pequeño, me gusta ser solo tuyo. El video siguió circulando durante semanas. Se convirtió en símbolo de algo que muchos creían olvidado, la belleza de los gestos silenciosos, la verdad sin reflectores, la fe que mueve corazones sin necesidad de explicaciones. Y quizás, lo más extraordinario de todo era eso, una escena real, sin guión, sin cámaras profesionales, sin frases ensayadas. Había detenido al mundo, un simple niño arrodillado, entregando sus viejos botines al hombre que lo inspiraba y el mejor jugador del planeta, reconociendo en ese acto el valor de todo lo que realmente importa. Días después de la conmoción causada por el video, Lionel Messi mantuvo el silencio que siempre lo caracterizó. No respondió a las invitaciones de programas de televisión, ni cedió ante las ofertas millonarias de marcas que querían asociar su imagen a la emoción global. Pero internamente, algo maduraba en su corazón. Una inquietud serena, un llamado claro. Sentado a la mesa con Antonella, observando a sus hijos jugar en el jardín, Messi reveló su deseo. Quiero traer a Thiago aquí, aunque sea por un tiempo. No como un gesto público, sino como alguien que ya no puede fingir que no escuchó a ese niño. Antonella lo escuchó en silencio. Luego, tomó su mano con firmeza y respondió: si Dios lo puso en tu camino, entonces nuestro hogar también es suyo. Con el apoyo de su esposa, Messi activó a sus abogados y a su propio representante para iniciar los trámites legales. La intención no era la adopción, aunque su corazón ya sentía ese impulso paternal. La petición era más sencilla: acoger a Thiago como huésped de la familia por tiempo indefinido, ofreciéndole cuidado, educación, cariño, un contrato informal, sin cláusulas frías, solo amor. Pero el mundo, al descubrir la intención, reaccionó con intensidad. Algunos cuestionaron la legalidad, otros el motivo. ¿Por qué Messi no lo adopta oficialmente? ¿Y los demás niños del orfanato? No es un gesto exagerado. Los medios se dividieron entre quienes aplaudían la decisión como un acto noble y quienes intentaban sembrar conflictos donde no los había. Messi, nuevamente, eligió el silencio. Mientras los diarios debatían, él llamaba a la hermana Marta, coordinando los detalles del viaje. Cuando se lo comunicaron a Thiago, quedó en shock. Se sentó en el mismo escalón donde tantas veces había dibujado a Messi y permaneció allí, inmóvil, con el papel del convite en las manos. ¿Él quiere que yo viva con él?, preguntó como si hubiera leído mal. Sí, hijo mío, respondió la hermana Marta con ternura. Pero no quiere alejarte de lo que eres, solo recordarte que eres visto y amado. Thiago pasó la noche despierto, mirando las paredes del orfanato, su altar improvisado, la vieja camiseta con el nombre de Messi, ahora cuidadosamente doblada en el cajón. No sabía cómo decir adiós, pero en el fondo entendía que no se estaba yendo. Estaba siguiendo al mismo Dios que siempre había guiado sus pasos, ahora por caminos más grandes. El día de la partida llegó con cielo despejado y una brisa suave. Los niños del orfanato abrazaron a Thiago como quien se despide de un hermano. La hermana Marta, con los ojos llenos de lágrimas, le entregó un pequeño rosario de madera. Cuando sientas nostalgia, reza y recuerda, quien ama nunca está lejos. Al llegar a Barcelona, Thiago no fue recibido por flashes, sino por abrazos. Messi lo esperaba en la puerta de la terminal privada, con sus propios hijos a su lado.
El niño entró en el coche sin entender muy bien dónde terminaba la realidad y comenzaba el sueño. En la casa se había preparado un cuarto con esmero, pared azul clara, un pequeño escritorio, estante con libros y espacio para sus dibujos. Pero nada lo emocionó más que ver, enmarcada en la pared, la copia de su primera carta, la misma que había tocado profundamente a Messi. Esto es para que nunca olvides el poder que tienes cuando escribes con el corazón, dijo Lionel, con los ojos humedecidos. Los días pasaron como un nuevo amanecer. Tiago se adaptó con humildad. Llamaba a Messi señor y a Antonella tía, aunque siempre lo corregían con sonrisas. Poco a poco fue ganando confianza, compartiendo historias, aprendiendo nuevas palabras, descubriendo lo que era tener una familia, aunque fuera temporalmente. La polémica continuaba en los noticieros, pero dentro de esa casa reinaba la paz. Messi no necesitaba justificarse, Tiago tampoco. Era como si ambos entendieran que ciertos vínculos no necesitan explicarse, solo vivirse. En una entrevista posterior, breve y poco común, Messi dijo: "No lo hice por caridad, lo hice porque él me salvó". Cuando alguien te toca el alma sin pedir nada a cambio, solo puedes responder con lo más verdadero que tienes. Y fue así como, en un mundo de contratos y promesas vacías, un niño huérfano y un gigante del fútbol sellaron entre ellos un acuerdo que no cabía en papeles. Un compromiso sellado con lágrimas, con fe, con silencio, y con ese tipo de amor que no se enseña, pero que se reconoce. El tiempo pasaba, y lo que comenzó como una acogida provisional se fue transformando en algo más profundo, más íntimo, más divinamente inevitable. Tiago, antes tímido y reservado, ahora sonreía con más frecuencia, llamaba a Antonella mamá Tona sin darse cuenta, y corría a los brazos de Messi como si siempre hubiera pertenecido allí. Pero esa rutina dulce estaba atravesada por una inquietud silenciosa en el corazón de Lionel Messi y de su esposa. Antonella, una noche, mientras guardaba los juguetes que Tiago había dejado esparcidos por la sala, preguntó con delicadeza: ¿hasta cuándo vamos a llamarlo huésped, si ya es nuestro hijo? Messi se detuvo. La miró con los ojos llenos de algo entre gratitud y emoción. Si es la voluntad de Dios, entonces ha llegado el momento. A la mañana siguiente, la pareja inició los trámites para la adopción legal de Tiago. La decisión, aunque íntima, pronto salió a la luz y reavivó el huracán de opiniones públicas. La burocracia era enorme. La legislación argentina exigía una serie de requisitos y evaluaciones para permitir una adopción internacional, especialmente al tratarse de un menor institucionalizado. Además, surgieron críticas desde la prensa y sectores de la opinión pública que cuestionaban la motivación de la pareja. Algunos decían que era marketing, otros que era privilegio de ricos, pero nada de eso afectaba lo que ocurría dentro de aquel hogar. Tiago, al saber la decisión, guardó silencio durante varios minutos. Luego, con la voz quebrada, preguntó: «¿Pero soy lo suficientemente bueno para ser hijo de ustedes?» Messi se arrodilló frente a él, con la calma de quien sabe que las respuestas más importantes de la vida no se dan con prisa. «Tiago, eres lo suficientemente bueno para ser hijo de Dios, y eso ya te hace más grande que todo». Antonella los abrazó a ambos y en ese instante, más que cualquier documento o dictamen jurídico, lo que se sellaba era un lazo eterno. El proceso fue largo: audiencias, visitas oficiales, entrevistas con psicólogos, informes sociales. Messi asistió a todas, no delegó nada, quería estar presente en cada paso y en todas las oportunidades reiteraba: no estamos adoptando para salvar a alguien, estamos completando nuestra familia. Durante ese tiempo, la fe se volvió aún más presente en la rutina del hogar. Misas discretas, oraciones antes de las comidas, lecturas bíblicas junto a Tiago, que ahora tenía una Biblia ilustrada junto a su cama. Su versículo favorito era Juan 14:18. «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». En una de las audiencias,
Cuando el juez le preguntó por qué deseaba ser el padre legal de Thiago, Messi respondió con voz firme: porque él me enseñó a amar de nuevo. Porque cuando Dios nos envía un hijo, a veces no elige el vientre, elige el corazón. La declaración se volvió viral, pero Messi no hablaba para los reflectores, hablaba como padre, hablaba como hombre de fe. Las críticas continuaron, como sombras intentando apagar la luz. Pero algo mayor las silenciaba: los gestos, la ternura, la continuidad silenciosa de una convivencia marcada por la entrega. Finalmente, tras meses de trámites y esperas, llegó la respuesta. La adopción había sido autorizada. La resolución judicial llegó en forma de carta, con el sello oficial del juzgado de menores. Antonella la leyó en voz alta, con los ojos llenos de lágrimas. A partir de esta fecha, el menor Thiago G. será legalmente reconocido como hijo de Lionel Andrés Messi y Antonella Roccuzzo Messi. La casa estalló en una emoción contenida. Messi, con la voz entrecortada, sostuvo el rostro de Thiago entre sus manos y dijo: ahora tu apellido lleva el mismo nombre que tu corazón. Thiago lloró, no por haber recibido un nuevo nombre, sino por haber sido elegido, por haber sido amado de forma plena, asumida, incondicional. La noticia, inevitablemente, dio la vuelta al mundo. Pero esta vez, las críticas cedieron paso a una ola de compasión. Miles de personas comenzaron a visitar orfanatos. Parejas reflexionaron sobre la adopción. Niños invisibles comenzaron a tener nombre y voz, no por la fama de Messi, sino porque su fe y su gesto habían encendido una luz que ninguna polémica pudo apagar. En una entrevista, mucho tiempo después, Messi declaró: el fútbol me dio todo, pero fue Thiago quien me enseñó a dar todo sin esperar nada a cambio. La adopción es fe en forma de elección. Así, una historia que comenzó con cartas no leídas y oraciones solitarias se convirtió en testimonio de que el amor verdadero no necesita nacer de la sangre, basta con que nazca de la fe. ¿Y tú? ¿Aún crees que la fe puede transformar desconocidos en familia? El día amaneció con cielo despejado y un sol suave. Uno de esos días en que hasta el viento parece conspirar a favor de los sueños. En el vestuario del centro de entrenamiento La Masia, la cantera del FC Barcelona, Thiago se ponía por primera vez la camiseta oficial del equipo juvenil. Llevaba el número 30 en la espalda, el mismo con el que Messi había comenzado su trayectoria en el club años atrás. La camiseta aún parecía grande en su cuerpo delgado, pero el corazón por dentro era inmenso. Thiago se miraba en el espejo del vestuario, sujetando la tela como quien sostiene un pedazo de eternidad. Respiró hondo, recordó las paredes del orfanato, los dibujos, las cartas, el suelo de tierra. Y ahora, allí estaba, a punto de salir al campo, con la misma camiseta que durante tantos años había dibujado en las páginas de sus sueños. Afuera, las gradas estaban llenas. Era solo un partido amistoso de la categoría sub-13, pero el mundo había cambiado desde que aquel video y aquella historia salieron a la luz. Padres, aficionados, curiosos e incluso periodistas llenaban el pequeño estadio, no para ver goles, no por fama, sino para presenciar un nuevo comienzo. Messi, discretamente, también estaba allí, sentado en la fila más alejada de las gradas, con gafas oscuras y gorra, junto a Antonella y sus hijos. No buscaba atención, solo quería ver, sentir, vibrar por dentro. El árbitro pitó. Comenzó el partido. Thiago, posicionado como mediocampista, parecía flotar sobre el campo. No era el más rápido, ni el más fuerte, pero tenía algo en la mirada, una calma madura, una intuición rara. Pasaba, retrocedía, regateaba con ligereza. Jugaba como quien conversa con el césped, como quien baila con el viento. A los 20 minutos del segundo tiempo, con el marcador empatado, Thiago recibió un pase cerca del área. Un defensa se le echó encima con fuerza. El niño no dudó.
Un corte seco hacia la izquierda, otro hacia la derecha, y entonces, con el pie izquierdo, disparó raso al palo. Gol. El estadio estalló, no por el resultado, sino porque, en ese instante, el niño huérfano de Rosario había marcado mucho más que un gol. Había marcado el cruce entre el dolor y el renacer, entre la invisibilidad y el sentido de pertenencia, entre el pasado olvidado y el futuro posible. Miles de personas comenzaron a gritar su nombre. ¡Tiago! 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 El sonido parecía ir más allá de las gradas. Invadía los recuerdos, tocaba los corazones. Messi, aún disfrazado, se quitó las gafas. Las lágrimas caían sin resistencia. Antonella le apretó la mano con fuerza. Él sonrió, entre lágrimas, y murmuró: «Ahora el mundo escucha el nombre que Dios ya conocía desde hace mucho tiempo». Al final del partido, mientras los chicos se abrazaban y los entrenadores elogiaban la actuación de Tiago, ocurrió algo inesperado. Uno de los jugadores del equipo contrario se acercó, tímidamente, y extendió la mano. «Tú eres el niño del video, ¿verdad?». Tiago guardó silencio por un momento. Luego, sonrió con humildad y respondió: «No, solo soy un niño que tuvo la suerte de ser amado». El estadio, aún en movimiento, fue testigo de un momento raro. No hubo trofeo, no hubo ceremonia, pero allí, esa tarde, nació un símbolo, no del talento, sino de la esperanza, de que cuando la fe se une al amor, hasta las historias más improbables encuentran su campo. Y en ese nuevo campo, Tiago no solo comenzaba una carrera, comenzaba una nueva vida. Algunos meses después del gol de Tiago que emocionó al estadio y recorrió el mundo, una productora independiente lanzó un documental íntimo, sin grandes campañas, pero con una verdad que tocaba el alma. El título era simple, directo y cargado de corazón. El niño que le enseñó a Messi a ser padre de nuevo. La película comenzaba con imágenes del orfanato en Rosario, los pasillos sencillos, los dibujos en las paredes, el viejo altar donde Tiago oraba. Poco a poco, la narrativa tejía las etapas de esta travesía, de las cartas ignoradas al abrazo silencioso, de la visita secreta al proceso de adopción y finalmente al debut en el juvenil del Barcelona. Pero lo que más conmovía no era solo la trayectoria de Tiago, era la revelación lenta y sincera de una transformación en el propio Lionel Messi. En entrevistas discretas y de tono sereno, Messi hablaba como nunca antes. No sobre goles, títulos ni récords, sino sobre nostalgia, de su infancia, de la fe, de sí mismo. «Siempre tuve a Dios conmigo, pero me perdí en el ruido del mundo», confesaba, mirando al suelo. «La fama te aleja de lo simple. Tiago me recordó que lo más bonito de la vida es sentarte a escuchar a un niño contar cómo fue su día». Antonella, a su lado, completaba con ternura: «Lionel siempre fue amoroso con nuestros hijos. Pero con Tiago fue distinto. Volvió a ser niño con él. Volvió a rezar. Volvió a cantar bajito por las noches. Volvió a ser ese chico de Rosario que solo quería jugar a la pelota y hacer el bien». El documental también mostraba escenas inéditas. Messi ayudando a Tiago con la tarea, los dos cocinando empanadas en la cocina de casa, risas sencillas. En una escena especialmente emotiva, Tiago le enseña a Messi a dibujar con lápices de colores, algo que hacía en el orfanato para pasar el tiempo. El crack, riéndose de sí mismo, decía: «Dibujo mal, pero estoy aprendiendo con el mejor». Pero había más que ternura. El documental no evitaba mostrar los dilemas, los miedos, la presión de la opinión pública, las dificultades legales que enfrentó la familia. En uno de los fragmentos más poderosos, Messi reflexiona: «Gané todo lo que el mundo puede ofrecer, pero solo entendí que es la verdadera riqueza cuando este niño me llamó papá por primera vez, y no fue porque alguien se lo pidió, fue porque él lo sintió». La obra finalizaba con imágenes del campo. Tiago, ahora un poco mayor, entrenando con alegría, pero en el fondo, la narración de Messi dejaba la frase que lo resumía todo:
Yo pensaba que estaba rescatando a Tiago, pero en realidad fue él quien me rescató. Me hizo reencontrarme con la fe, la compasión, la humanidad. Me recordó que ser padre es el mayor regalo de todos. El documental se convirtió en un fenómeno silencioso, no por campañas ni marketing, sino porque tocaba el corazón. Era una historia real, vivida con autenticidad, impregnada de fe cristiana y amor incondicional, en comunidades, escuelas, iglesias, hogares. Padres e hijos se abrazaban al verlo. Personas que nunca habían pensado en adoptar comenzaron a considerarlo, y hasta quienes estaban lejos de la fe se conmovieron con la pureza de una relación nacida del milagro inesperado. ¿Y tú? ¿Aún crees que el mayor milagro de la vida es amar a alguien como si siempre hubiese sido parte de ti?